Hola, ¿qué tal, doctora? Espero se encuentre muy bien. El motivo del presente video es para explicar nuestro proyecto realizado para el examen de la unidad 3. El equipo está conformado por Diego, Luis Ángel, Alan Said y su servidor, Joxen Elim. Ahora bien, este proyecto tuvo la finalidad de demostrar el efecto de la fotoconductividad o el fenómeno de la fotoconductividad a través del estudio de dos LDRs. Básicamente lo que se hizo fue someter a dos LDRs a luz a diferentes distancias e ir tomando la medición de la resistencia de los mismos para poder darnos cuenta de que a pesar de que son el mismo dispositivo, por darle un nombre, sí, el mismo componente, no, sus datos o su resistencia no es exactamente igual, aunque la distancia sea la misma. Esto debido, pues, a distintos aspectos que a continuación se irán explicando. Pero bueno, antes de comenzar, algo fundamental es explicar ciertos conceptos claves que pues es importante saber, ¿no? Antes de continuar con todo esto. Lo primero que hay que saber es qué son los LDRs. Bueno, los LDRs son resistencias dependientes de luz. Esto quiere decir que son un componente eléctrico cuya resistividad o cuya resistencia varía en función de la intensidad de la luz que incide sobre estos. Cuando hay más luz, su resistencia disminuye y en la oscuridad, pues es lo contrario, ¿no? Aumenta. Este fenómeno se basa en la fotoconductividad, como ya lo habíamos mencionado. ¿Y esto por qué? Esto es porque los electrones que se encuentran en esta resistencia son excitados por la luz, permitiendo el flujo de corriente en caso de que estén en obscuridad, claro. El siguiente punto, el siguiente concepto que debemos entender es qué son los sistemas qué son los sistemas embebidos. Bueno, los sistemas embebidos básicamente son dispositivos diseñados para funciones específicas. En este caso, lo que pues nosotros estamos haciendo, ¿no? Hasta cierto punto diseñar un circuito con la finalidad o con la función de demostrar esto. Todo esto es dentro de un sistema más grande. Se integra hardware y software dentro de estos. Y se utilizan microcontroladores o o en otros casos microprocesadores. En este caso lo que pues se simuló ocupar fue un microcontrolador debido a que pues la demostración de este fue a través de el programa LabVIEW. Y por último, ¿qué son los ADCs? Bueno, los ADCs son convertidores de analógico a digital. Esto quiere decir que es un dispositivo que transforma señales analógicas, como lo es un voltaje o la corriente, en representaciones digitales que pueden ser procesadas por sistemas computacionales. Los materiales que vamos a utilizar en este proyecto es la tarjeta núcleo F411RE, 2 LDR, una fuente de luz, un multímetro para poder medir el voltaje y resistencias para el circuito. Además de que vamos a utilizar el software de LabVIEW y el de GeoGebra para graficar las curvas. Aquí podemos ver las dos curvas de distancia y resistencia de las dos LDRs. Aquí la primera, la que está en azul, y la segunda que está en rojo. Investigado, un sistema embedido será un sistema que nos permite la recolección de datos y asimismo su alojamiento dentro de un software que en este caso el que utilizaremos será LabVIEW, para poder hacer una interfaz donde se visualicen los valores. Esto se ve representado en los valores que estamos buscando, que es calcular el voltaje en la distancia de 1 y 50 centímetros, por lo que buscamos calcular una constante que es igual a la distancia por el voltaje. Esta constante va a ser igual al 1 centímetro por los 3 volts que tenemos como señal dentro de nuestro programa. Esto va a ser igual a 3 y para los 50 centímetros se multiplica por 0.2, que es igual a 10. Así después se corroboran las medidas y se calcula la altura.
Para calcular la altura va a ser igual a la constante entre el voltaje. Por último, los valores se visualizan en LabVIEW. De esta manera, podemos ver representado la programación que se estuvo utilizando para poder obtener la distancia visualizada en la pantalla LCD que tenemos a nuestra izquierda, una vez que se ve representado en la fotorresistencia o LDR. Así, entre más se aleje, los valores de la distancia serán distintos y cuando se acorte la distancia entre la luz y la fotorresistencia, entonces se verá la variación de cambios. Bueno, para entender un poco más esto sobre la interfaz la hicimos en LabVIEW. Tenemos una interfaz donde tenemos como, pues sí, la programación por bloques, donde tenemos una conexión mediante la tarjeta STM32, que es la F411RE, es la núcleo, y tenemos una conexión mediante una entrada analógica que manda unos datos. Estos datos es voltaje, que es el voltaje mínimo es 0 y el voltaje máximo es 3.3. De acuerdo a la resistencia, la fotorresistencia, que es el LDR, sacamos unos valores que, bueno, conectamos la fotorresistencia, que era 3.3, a la resistencia, y de la resistencia tenía la salida a la entrada analógica. Lo que hicimos aquí fue que, como daba un voltaje de 3.3 siempre, tuvimos que implementar una resistencia eh, un poquito mayor, que fue de 1.2 kilo ohms, para que así bajaran los niveles de voltaje dependiendo la fuente de luz. Si la fuente de luz estaba a 1 centímetro, nos dio un voltaje de nos dio un voltaje de 2.5, casi 3 volts, o sea, de 2.5 a 3 volts. Entonces tomamos los 3 volts y después tomamos una distancia cuando la fuente de luz estaba a 50 centímetros. Nos dio que teníamos 0.2 volts. Entonces, para esto aplicamos una pequeña regla de 3, donde tomamos que si 50, la altura es igual a 50, tenemos 0.2. Entonces, sacamos la constante, que es, eh, me parece que nos dio 10. La constante es de 10. Y pues como es una regla de 3, esta debe de dividir dependiendo del voltaje de entrada que tenemos en nuestra tarjeta. Así haciendo la regla de 3. Después de eso eh, tenemos una función para leer, que leemos el voltaje que le llega. Este voltaje es mandado a una división, donde se divide obviamente la constante, que es 10, entre el voltaje. Ya a partir de ahí ya nos da la distancia que tenemos. Y como podemos observar en estas imágenes, tenemos una regla donde, para un poco de apoyo visual, donde tenemos que, pues sí, ¿no? Más o menos la distancia de LED y la regla a la distancia de la fuente de luz. Y como podemos observar, es casi casi igual, sino es que un poquito de diferencia, ya que, eh, pues sí, los parámetros a veces no son tan exactos y pues puede llegar a variar un poco, no mucho, pero está dentro de esta altura. Lo probamos en diferentes alturas, como se puede observar. Lo probamos a 7 centímetros, a 25 centímetros, me parece, y 50 centímetros. Y sí, sí nos dio, pudimos comprobarlo mediante una regla y exactamente sí nos dio una variante entre los puntos decimales, pero dentro del parámetro. Gracias a esta práctica pudimos comprobar el fenómeno fotoeléctrico, donde gracias a nuestra fotorresistencia pudimos observar el fenómeno. Tuvimos dos LDRs que, dependiendo de la distancia de la fuente de luz, varía su resistencia.
Obviamente no es lo mismo porque cambian sus parámetros y pues su fabricación no es la misma o es la parecida. Sí pudimos observar que mediante más cercano esté nuestra fuente de luz, que en este caso fue nuestro celular, pues obviamente emiten mayores electrones. Estos electrones ocasionan que nuestra fotoresistencia tenga, disminuya su resistencia, obteniendo hasta los kilos. Y cuando aumenta su resistencia es porque nuestra fuente de luz está considerablemente alejada. Su resistencia aumenta hasta los megas. Y gracias a esta práctica podemos comprobar el efecto fotoeléctrico. Gracias.